Hola, les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película argentina Las Siamesas, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quiero agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M y al comercio como auspiciador. Gracias también a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en el Perú, la Embajada de Francia en el Perú y la Embajada de Chile, así como a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan hoy Paula Hernández, actriz, guionista y directora de cine argentina, quien nos presenta su más reciente largometraje, Las Siamesas. Como siempre, es un placer contar con tu obra, Paula, y tu presencia también aquí en el festival. Y también nos acompaña Jennifer Thorndike, escritora y académica peruana, radicada en Illinois, Estados Unidos. Ha publicado las novelas Ella en el año 2012, Esa muerte existe en el año 2016 y los libros de cuentos Cromosoma Z y Antifaces. Sin más, los dejo con ellas. Muy buenas tardes, noches, mañana a la hora que estén viendo este video. Es un gusto para mí estar hoy con Paula, muy contenta de poder conversar con ella, compartir este conversatorio con todos ustedes. Y también muchas gracias por la invitación y nada, solamente decir, empezar diciendo que la película me ha encantado. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho y vamos a hablar de varios temas, de todo lo que es este recorrido con nuestras dos protagonistas en bus, ¿no? Muy bien, Paula, podemos comenzar entonces. ¿Cómo estás? Bueno, para mí también es un placer estar acá, un placer estar en este festival, que es un festival que tuvo alguna otra película mía anterior y que me gusta mucho, así que nada, muy contenta de charlar de las siamesas. Muy bien, yo quería, mira, la primera cosa que quería preguntarte, bueno, yo como acabo de decir, la película me ha gustado mucho. Por momentos yo pensaba que esta película podía ser una escena que podría encajar perfecto en mi novela Ella, que trata temas muy similares. Entonces creo que para mí lo primero sería algo que quizás surgió también cuando yo estaba escribiendo esta novela, que es tratar el tema que puede ser un poco difícil de la relación entre madre e hija y una relación de conflicto. ¿Y por qué lo digo? Porque no sé, por lo menos en la literatura y quizá también en el cine mucho, siempre es más fácil, creo, hablar o atacar al padre, ¿no? Tenemos las figuras del padre ausente, el padre que dejó a la familia, el padre abusivo, todas estas figuras. Entonces siempre me ha parecido que el padre es un poco más fácil, si quieres decirlo, de enfrentar, de atacar, de criticar, pero la madre tiene como esta investidura sagrada de que es muy difícil atacarla, hablar, o sea, es como que siempre con dichos, por ejemplo, como madre es madre, la madre igual hay que entender porque se sacrifica, la madre hace todo por sus hijos, ¿no? Hay como una imagen muy, muy, muy intocable, digamos, de la madre, comparada al padre, creo yo. No sé, ¿tú sientes lo mismo o sentiste lo mismo cuando decidiste hacer esta película? Mira, yo hice esta película que habla sobre el vínculo madre-hija y hice una película anterior que también trabaja desde el punto de vista de la madre y la hija, aunque habla de un universo familiar. Y ahora estoy escribiendo sobre una que le toca al padre, así que le vamos a dar un poco para el otro lado. No sé si sentí eso, creo que cuando yo encontré Las siamesas es un cuento de Guillermo Sí, Sacomano, es una adaptación de un cuento, sí, y en el claro. momento en que yo lo leí, justo estaba trabajando con la película anterior, que se llama Los Sonámbulos, y que ahondaba ese vínculo de estas dos mujeres, que en realidad era otra edad, de una adolescente y una mujer de cerca de 50, y todo un universo familiar, pero fue muy coincidente, ¿no? Como estar pensando sobre ese vínculo en los distintos momentos de la vida, y me aparece este cuento. Un poco lo sentí como una continuidad de esta primera película que estaba trabajando y sentí que había un universo que todavía me daba mucho paño para seguir explorando.
de maneras muy diferentes, ¿no? Las siamesas es una película que trabaja sobre algo muy extremo, sobre un vínculo llevado al límite, ¿no? Y que me parecía que eso también me permitía entrar en distintos registros, digamos, ¿no? Que no fueran realistas, sino también entrar en lugares del humor más oscuro, del drama, de la tragedia, como llevarlo, despegarme más de un montón de comportamientos que yo podía encontrar, inclusive en mí, en mi mamá y en un montón de mujeres, ¿no? En esta cosa tan pegada que hay entre las madres y las hijas. O sea que, más que nada, en mí la llegada de las siamesas tuvo que ver con estar eso, explorando el mundo de las madres, ¿no? Donde los padres en principio están en un segundo plano o no están, ¿no? Como en el caso de las siamesas. Sí, y justo que ahora dices esto de que estos vínculos entre madre e hija son muy comunes fuera de la ficción, por supuesto. No sé si te has encontrado con algunas personas que han visto tu película y se han visto de alguna manera retratada su relación con su madre en la película. ¿Alguien te ha dicho, ay, has contado mi historia o estás retratando como mi madre es o algo así? Absolutamente, mucha gente se vio reflejada y creo que básicamente tiene que ver con eso, es un vínculo incomparable, muy único, con características que, por ejemplo, por supuesto uno no es, digamos, la gente que ve la película no dice yo soy Clota o mi mamá es Estela o viceversa, pero sí que uno puede entender ciertos comportamientos, ciertas cuestiones que tienen que ver también con la edad o con lo vincular, ¿no? Esta cuestión de la libertad en relación a los hijos, de poder darle las herramientas para que corten y en algún momento hagan su vida. Eso es un trabajo que todos los que somos madres o los que fuimos hijos o hijas, digamos, hemos pasado por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces creo que permite grados de identificación desde esas cuestiones vinculares y también desde comportamientos que tienen que ver con el temor, con lo obsesivo, con la resistencia, ¿no? Digo, con el amor, pero también el amor mal encausado. Me parece que hay muchos, tiene algo que en algún sentido es universal, tiene algo, creo que es profundamente femenino, hay cuestiones, digamos, yo tengo una hija y cuando ves el comportamiento de los varones a veces es diferente, ¿no? Digo, hay algo que tiene que ver con lo femenino que me parece que se pone muy en juego también en la película. Entonces creo que desde esos lugares uno puede encontrar identificación y también permitírsela porque la película juega tan al extremo, ¿no? Que entonces uno también tiene más libertad, no es un espejo realista en donde uno se puede ver. Yo que podrías ahondar un poco más en lo que acabas de decir de cómo ves este vínculo tan fuerte que ahora lo has mencionado como femenino. ¿Cómo ves tú la diferencia entre, digamos, tener, o que fuese el protagonista, o él fuese hombre, ¿no? Fuese hijo en lugar de hija, y ahora también que estás escribiendo una novela era, ¿verdad? ¿O película? Es una película. Una película, perdón. Es una novela también. Es una adaptación de una novela. Claro, perdón. No, es una novela de Selva Almada que se llama El viento que arrasa. Y claro. cuenta, es más que nada, hay un mundo masculino, las mujeres están ausentes, salvo una hija, que es desde donde yo estoy contando ese relato. Sí. ¿Y cómo ves, digamos, ahora que estás como con ese otro lado, vamos a decirlo así, la diferencia entre este tipo de relaciones, entre, digamos, lo que podríamos decir, claro, la dicotomía femenino-masculino, las relaciones entre madre-hija, madre-hijo, padre-hija, padre-hijo, ¿no? Creo que en realidad es difícil generalizar porque cada individuo es único y cada forma de vincularse es distinta, ¿no? Pero hay algo, justo me está pasando ahora algo muy así, que puedo observar con mi hija, que es una hija que tiene 9 años, que va a escuela primaria, y es muy interesante ver cómo se vinculan entre las chicas, ¿no? Digamos, que están todo el tiempo como entre el cuchicheo y armando y desarmando, y la pelea con esta y con la otra, y hay como un tipo de pensamiento, de forma de vincularse, donde el conflicto es de forma permanente, y es muy de la cabeza también. Y lo veo en los varones, y es otra cosa, es más el cuerpo, ¿no? El cuerpo va al conflicto, no, pasa por un lugar muy diferente. Y son chicos de esta generación, digamos, que han absorbido
justamente la cuestión de género no tiene que ver con una cuestión de binomio, como era para mí cuando fue mi infancia, ¿no? Digo, hay una aceptación de un universo absolutamente distinto, ¿no? Donde esa diferencia no es lo que importa. Pero sí veo ciertos comportamientos que tienen que ver con algo que yo reconozco y que de alguna manera están en Estela y en Clota, en esta cosa medio sin fin, cerebral, de no poder parar, de cierta... Eso, como una cosa mezclada. En este vínculo, por supuesto, llevado a lo que decía antes, a una situación más límite, ¿no? Más patológica, porque el vínculo de Estela y de Clota tiene un borde endogámico, patológico, de posesión en relación a una y a la otra, ¿no? Sí, yo había visto, claro, vínculo que tú estás mencionando de una posesión de la una hacia la otra. Obviamente el más evidente es de la madre, que además justo mencionabas el tema de la independencia y en qué momento dejas ir o no dejas ir a los hijos, qué es lo que sucede entre ellas, que finalmente Estela no logra independizarse. Y a mí me pareció muy curiosa una frase que le dice Clota en un momento, y le dice algo así como, voy a parafrasearla, no haberte independizado fue como tu mayor error, ¿no? Lo dice por ahí, y es sumamente irónica porque claro, o sea, es el vínculo que a ambas las ata, pero claro, en algún momento probablemente la persona causante de esto ha sido ella misma, Clota, ¿no? Que no la ha dejado, que le ha cortado todas sus relaciones con sus parejas, que le ha instalado la culpa, ¿no? Que es algo como muy fuerte, y a mí me gusta, por ejemplo, mucho trabajar con la culpa. ¿Cómo ves todos estos temas ahí relacionados? Bueno, en principio creo que el personaje de Clota es un personaje sin filtro, ¿no? Como si no tuviera super yo, que puede decir la cosa más tremenda con una liviandad absoluta y también puede ser claramente consciente de lo que está diciendo, pero también hay un decir fluido que sale, que es muy tremendo y que lo dice a cada rato, en cualquier situación, ¿no? Esta cosa del no tener filtro. Por supuesto, yo creo que los vínculos son de dos. Creo que hay un punto en el que hay una madre que debería haber podido construir esas herramientas o darle a esa hija esas herramientas para poder volar, y en algún sentido eso no pudo hacerlo, ¿no? Hay ciertas explicaciones en el relato, hay mucho enojo con el mundo masculino, hay una pérdida de un bebé en los inicios. O sea, uno puede entrar a hilar fino y a comprender también al personaje de Clota, pero también el personaje de Estela es una adulta y hay un momento que uno toma las riendas de su propia vida y de su propia existencia y tiene que tener esa posibilidad de hacer ese trabajo de salida, ¿no? Entonces digo, creo que es algo que ocurre entre las dos, que dependen una de la otra, donde la culpa está jugando de forma permanente, donde también está el amor, donde también está el cuidado, y donde también la existencia de cualquier elemento externo, en general relacionado con lo masculino, por eso se pone tan en conflicto en el momento de la aparición del chofer, son vividos como una amenaza, ¿no? Siempre es como la posibilidad digamos, el mundo masculino es lo que puede producir la ruptura. Y si uno lo piensa en términos psicoanalíticos, siempre dicen que la figura del hombre es esa figura necesaria en lo vincular de la madre con sus hijos, de ruptura, ¿no? Como de que aparezca un tercero que rompe esa cosa de dos. En este caso eso por supuesto no ocurre. Cada situación de Estela fue boicoteada sí, que haya vivido Estela fue boicoteada por Clota, y me parece que Estela está en un momento con mucho temor, pero con cierta claridad en lo que quiere, y que este viaje es un poco como su ansiedad de independencia, y tardía independencia, ¿no? Como que se juega por ese lado. Eso mismo es lo que Clota vive casi como si fuera una separación quirúrgica, ¿no? Estas dos siamesas, ¿quién vive? ¿Cómo se vive después? ¿O se vive con una marca o hay una sola que sobrevive, ¿no? Es muy interesante lo que dices tú cuando, o sea, que
relaciones con los personajes masculinos de Estela no se concretan o son obstruidas por Clota, pero sin embargo lo que sucede es que a mí me gustó mucho esta escena casi final, ¿no? Cuando decide Estela buscar su propio placer con el chofer y finalmente eso trae como consecuencia que la madre supongo que termina muriendo, porque no sabemos muy claramente, pero que cayó a la zanja y que finalmente vemos la escena de Estela en la playa mirando el mar, ¿no? Entonces, para mí toda esta secuencia de escenas fue muy fuerte, porque yo cuando lo veía como espectadora decía, pero claro, o sea, cómo la búsqueda del placer termina en un castigo, ¿no? Que es la pérdida de la madre, pero que finalmente esa misma pérdida te da la libertad que querías. Y finalmente también me preguntaba si Estela sentía que era libre, ¿no? Por lo que tú dices, o sea, la separación termina igual dejando una cicatriz, una marca. Entonces yo me pregunto ahora, Estela, digamos, si Estela existiese, Estela puede vivir realmente libre o siempre va a cargar con la culpa que esa búsqueda de placer produjo finalmente la muerte de su madre y su libertad, ¿no? Yo creo que hay una marca en Estela que un poco también, digamos, está bueno lo que estás diciendo. En principio retomo con esto del placer y del encuentro con el chofer, ¿no? Que es, por un lado, es el lugar del sostén, es lo único que la sostiene amorosamente, humanamente en ese momento. Es un poco contra la madre y al mismo tiempo es una necesidad propia, ¿no? Digo, como se juega ahí esta cosa medio en el borde, en el límite, y es el desencadenante, ¿no? El desencadenante de la tragedia. Yo creo que, sí, por supuesto para mí es un personaje que muere, para muchos pasó otra cosa, para otros se ha perdido, para otros que no me importa, digo, para mí básicamente lo que importa es la consecuencia de un poco de esta decisión, ¿no? Cómo queda este personaje ante el mundo, hasta este nuevo mundo que se le abre. Para mí era importante plantear ese plano final de forma tan abierta, ¿no? Esta cosa tan, por lo menos que me ocurre a mí cada vez que veo el mar, que me parece algo maravilloso y liberador y al mismo tiempo inasible y que genera mucho vértigo, ¿no? Como esta ambigüedad de lo que tiene esa inmensidad y esa inmensidad contada en ese valor de plano, en donde Estela es un muñequito Playmobil, digo, como para pensarlo en la escala. Y no puedo pensar que es simplemente una felicidad y una liberación, porque esa marca está, y si esa madre no hubiera muerto y la elección igual hubiera sido la libertad, también estaría la marca en Estela, ¿no? Cuando empezamos a escribir el título de Las siamesas, en el final de la película, que es donde aparece el título, yo decidí que esa M que se arma quede partida, ¿no? Porque me parecía que es la marca, es lo que no se puede completar igual. Entonces creo que es un camino complejo, ¿no? Es el vértigo, es la incógnita de todo lo que viene, de cómo, bueno, ahora Estela tendrá que asumir su propia existencia. Yo me estaba imaginando también un twist un poco más macabro ese final, que era que la madre hubiera quedado, no sé, de alguna forma sin poder moverse o algo así, que Estela le iba a tener que cuidar toda la vida. Y claro, como con ya una dependencia mucho mayor, digamos, física, y que Estela simplemente va y mira el mar como para perderse en lo que tú dices de esa inmensidad, preguntándose, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Pero hay muchos finales posibles. Muchas vueltas sobre esos finales. De hecho, yo tomé una decisión que es un poco traicionar el cuento, ¿no? Para mí, cuando uno hace un proceso de adaptación, toma mucho de lo que es la historia, pero también creo que es necesario hacer una ruptura y encontrar otra cosa porque el cine es otro lenguaje y el final del cuento es diferente al de la película, ¿no? Tiene un final, es un cuento interesante que lo pueden encontrar en internet para que lo lean si quieren, se llama igual a la película y plantea un final bien distinto y muy interesante también. Sí, 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 el cuento, de hecho, si lo buscas en Google, aparece muy rápido y es un cuento corto, así que se puede leer en 10 minutos.
totalmente. Sí, sí, sí. Así que también léanlo para, para hacer las comparaciones. Pero quería volver un poco al personaje de Clota, porque sí me parece, ambas me parecen personajes muy complejos, y me gusta estas pequeñas referencias, o quizá grandes en algunos momentos de la película, que das al padre, ¿no? Y como dos cosas que me llamaron mucho la atención. Por supuesto, creo que la más evidente es cuando le dice o le confiesa algo que no sabemos si es mentira o verdad, que el padre quería abortar a Estela, ¿no? Y que gracias a ella, y ahí viene la culpa, la deuda, ¿no? Que uno tiene con sus padres o con su madre, con sus padres o su madre, vamos a decirlo así, de que gracias a ella, gracias a la madre, Estela está viva. Pero otra que me llamó también poderosamente la atención fue cuando Clota habla de lo hermosa que ella era, ¿no? Y que habla, bueno, yo era muy bonita, ¿no? Y termina como lamentando eso, ¿no? Y también implícitamente como la culpa, ¿no? Echando la culpa. Y eso me parece muy complejo en el sentido de que lo que tú decías, Clota no es un personaje que está ahí solamente para molestar, tiene como demonios internos que no ha podido resolver y que finalmente recayeron en la figura de la única persona que tiene al lado, que es su hija, ¿no? Sí, es como si el personaje de Clota hubiera quedado clavado en un momento y no hubiera podido resolver sus propios dilemas, sus propias preguntas, sus propias frustraciones, y algo de eso, bueno, es lo que transmitió, ¿no? De forma permanente a su interlocutora, ¿no? A su hija. A mí lo que me parece interesante también es que la construcción sobre quién es ese padre, para Estela es una pregunta durante todo el tiempo, porque las pocas veces que pudo haber visto el padre en esa vida fueron realmente insuficientes, o hay un vínculo que no se pudo desarrollar, pero sí hay una herencia y hay una marca, y entonces a mí me interesaba también cuando uno va construyendo la película, y no solo desde los personajes, sino de esos espacios que van habitando, uno se va haciendo una idea de lo que es ese tipo en función de lo que esta madre va diciendo o lo que se va contando. Pero bueno, nosotros partimos de una casa absolutamente abarrotada de cosas, de información, de texturas, ¿no? Donde el fondo y las figuras son casi parte de lo mismo que ellas, que están fundidas al espacio entre ellas. Y hay algo de eso que se va depurando, ¿no? A medida que ese viaje va avanzando y esos vestuarios se van sacando, ¿no? Básicamente hablo de Estela. Y bueno, y esa casa que llega, ¿no? Esa casa de la costa, que es austera, pero que es simple, donde no hay mucha información. Me parecía interesante también contar un opuesto, ¿no? Digo, hay algo que, digamos, es muy sutil, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Con cuánto hay de lo que se cargó de información, y en realidad ese es un lugar despojado con preguntas para Estela, ¿no? Como, con preguntas como las que vendrán sobre su propio futuro. Pero eso fue un trabajo también, ¿no? De quién es ese padre, ¿por qué abandonó ese padre? ¿Abandonó? Sí, probablemente abandonó, pero hay que ver qué pasó del otro lado también, ¿no? En relación a esta madre. Y lo interesante también, o sea, al margen de lo que estás diciendo, es como de alguna manera el padre le regala la libertad a la hija, a la libertad de esa madre, ¿no? Y creo que Clota lo recalca en algún momento en que le dice, bueno, tú también te vas a ir igual que él, ¿no? Algo así le dice, ¿no? Y eso también juega nuevamente con todas estas obsesiones, culpas, esta no poder separarse, ¿no? De alguna manera. Sí, es lindo eso que decís, porque hay algo de eso, es un departamento en el que ella tendrá que llenar, con lo que quiera llenar, como lo quiera llenar, con pocos elementos, y también con una figura que a mí me gusta mucho, que es esa imagen de ese padre con una otra mujer que se lo ve feliz, o sea, como que no se lo ve como el monstruo que fue construido en el imaginario de todos estos años. Y entonces, bueno, me parece que le permite también a Estela, bueno, pensar la vida y la relación con los hombres y con los demás de una manera diferente, ¿no? Ese fue un poco el camino, la búsqueda de Estela a lo largo de la película.
Sí, y me gusta también, o sea, no sé, también se ve justo en esa escena que mencionaba, no lo sé, algún tipo también de traición hacia la madre, ¿no? O sea, como que ella quiere irse a esa casa que tú dices está vacía, donde prácticamente, bueno, tiene muy pocos elementos, donde prácticamente ella va a construir su historia al margen de la madre que supuestamente, digamos, ha dado todo por ella, ¿no? Como lo recalca la misma madre. Entonces también se ve como libertad y a la vez una suerte de traición, ¿no? Sí, 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 totalmente. Como es un corte totalmente, sí, tiene que ver con eso. No, sí, hay muchas emociones, yo creo que se ven a lo largo de la película y también al espectador le produce esta sensación que creo que has trabajado muy, muy bien desde el inicio de la película, de esta sensación como de, no, yo no sé cómo llamarla, estaba tratando ayer de pensar cómo se podría llamar a este como ambiente no solo asfixiante de la casa, pero también de tedio, de como hastío entre las dos, que se nota desde el lenguaje corporal de ambas, de Estela echada en la cama mirando al techo, sabiendo que va a empezar este viaje. Aparte, no, la madre todo el tiempo repitiendo se ha cerrado las llaves del gas, se ha cerrado las puertas. Entonces yo trataba de describirlo de alguna manera y decía, no sé, esto es como un ambiente de queja, de reclamo, de tedio todo el tiempo, ¿no? Hay algo de ese tedio, de ese encierro, ¿no? Digo, como que habla de una relación encerrada, una relación viciada, que eso está construido en esa casa, pero que también está construido en cómo está contado ese viaje, ¿no? Cuando uno ve un road movie, en general lo que ves es paisaje, ves otras cosas, y acá eso no existe en general. O sea, lo que se cuenta de ese viaje es un viaje hermético, cerrado, claustrofóbico, que está concentrado en esos personajes, con un tipo de puesta de cámara que lo que hace es asfixiar, ¿no? Digo, son personajes, digamos, si vos pensás en cómo está puesta la cámara, por momentos está desbalanceado, o dónde están los personajes ubicados dentro del plano, o cómo funciona ese sonido, ¿no? Todo lo que más está fuera de ella, ¿no? Hay algo de lo que no se puede salir, y que el único momento, esta idea de la cámara fija, por ejemplo, fue algo que yo dije, es una forma de contar este vínculo, algo que está clavado, ¿no? Pesado en un lugar. Y que el único momento en que eso se libera es a partir de la rotura del micro, que la cámara empieza a jugar de otra manera, con una libertad, inclusive por momentos más enloquecida o más extrañada. Bueno, que es, bueno, ya sabemos no voy a spoilear el final, pero dónde se va desencadenando. Creo que yo ya lo spoileé. El que entró más tarde no lo escuchó, pero digo, sí es como esta cosa, bueno, cuando se desata la locura, ¿no? Porque por algo hay una locura que todo el tiempo se va sosteniendo, que es una olla a presión, y que hay un momento que eso se libera porque es insostenible. Entonces eso también está acompañado por una decisión de puesta de cámara, ¿no? Y justo ahora que hablas de la puesta de cámara, creo que la única imagen que tenemos de amplitud del panorama o del paisaje es la escena final, ¿verdad? El plano más abierto es ese, es el más abierto de todos, y después hay dos planos que van apareciendo. La película al principio no hay planos abiertos, pero hay dos momentos que son el primer encuentro con el chofer cuando fuman el cigarrillo, que es el primer inicio, y una caminata hacia el micro. Son los dos momentos previos que vemos de amplitud, la lluvia, la tormenta, con el micro en la búsqueda, y después pasar de esta noche, de esta oscuridad, de esta lluvia, de este plano tan abierto del final. Es un plano que a mí me gusta mucho porque cuenta en ese estar, ¿no? en esa permanencia. No es simplemente un plano de títulos, sino que va contando como Estela va mirando ese mar y lo va ocurriendo hasta que logra, bueno, aflojar el cuerpo y sentarse, ¿no? Como, tiene como un desarrollo que va más allá de ser una secuencia de títulos. Sí, estaba también pensando cómo estos planos justo que reflejan los momentos
en que Estela tiene cierta, bueno, vamos a decir que el de la lluvia, no sé si es cierta libertad, pero es el momento en que sucede la tragedia de la madre, el final con la libertad, digamos, de la apertura del paisaje, y el inicio cuando justamente conoce al chofer que va a ser cierta escape para ella dentro de este terrible viaje que ella describe como un infierno, ¿no? Y dice, viajar contigo es un infierno y terminan peleándose muy fuerte y llorando y desencadena en esta tragedia, ¿verdad? Bien. Sí, 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 es así. A mí me interesaba mucho pensar la historia en función de los planos, ¿no? Hay películas que quizás proponen una cosa de cámara más tranquila, pero para mí en este caso lo importante es encontrarle ese lenguaje y encontrar también esta idea de lo siamés, ¿no? En cómo funcionan los planos, en cómo están ellas, ¿no? Que a veces son fantasmas de ellas mismas, en los planos en los que están juntas o separadas. Sí, fue un trabajo así muy minucioso que hicimos con Iván Gerasenchuk, que es el fotógrafo y el camarógrafo de la película. Me gusta mucho la frase que acabas de decir de que ellas son fantasmas de ellas mismas, ¿no? O sea que finalmente tienen, no sé si lo ves de esta manera, porque para mí me suena como, claro, la personalidad de ambas es tan dependiente la una de la otra, que ninguna de las dos ha llegado a ser quien realmente pudo ser, ¿no? O sea, no sabemos mucho de la vida de Clota anterior tampoco, y no sabemos quién era Clota antes de la relación con Estela, y por supuesto Estela aparentemente no ha sido otra que la extensión de su madre en algún sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, justamente es eso, es siamés en ese sentido el vínculo. Yo cuando veo, a mí siempre me impresionaron, más allá de que me gusta esta historia puntualmente, hay dos referencias fotográficas que una es, en algún momento me puse a mirar fotografías sobre siamesas y me daba una claustrofobia tremenda la imagen, ¿no? Y la otra es un libro de Adriana Lestido, que es una fotógrafa argentina que a mí me gusta mucho, que tiene un libro sobre madres e hijas, y en un momento, en pleno proceso de buscar referencias o estar buscando el lenguaje de esta película, aparecieron unas fotos blanco y negro de una madre y una hija que estaban más cercanas en edad y más parecidas, pero que eran como la misma persona con una poca diferencia de años, y era muy impactante de ver también, ¿no? Lo ves cuando uno entra a observar. A mí me gusta mucho como observar situaciones así en la calle, el cotidiano. Es muy llamativo esa cosa que la gente dice cuando las personas se parecen a sus animales, a sus perros. Bueno, cuando encontrás vínculos de madres e hijos, padres e hijos que tienen algo muy, muy pegado, para mí es muy interesante de observar también. Sí, es muy interesante porque, claro, supongo que es a propósito que también Clota y Estela tengan como el mismo peinado, incluso la ropa, porque la ropa se parece un poco, ¿no? Ambas al inicio de la película con estos diseños de medio flores, ¿no? Y se parecen a pesar de que sí se nota obviamente la diferencia de edad, entonces eso Sí, también van haciendo una semejanza de la otra, ¿no? Como, bueno, cuál es el modelo en donde mirarse, ¿no? Para Estela, y cuál es el modelo que Clota fue preparando también para su propia hija, ¿no? Sí, y otro de los sentimientos en el que estaba pensando mucho es cuando Estela le dice a Clota, no solamente, claro, no solamente es una obsesión, sino que Clota le tiene miedo a todo, ¿no? Le tiene miedo a todo. Y yo me preguntaba, claro, este miedo de dónde podría emerger, si es por el abandono del padre o es algo como mucho más interno, o miedo a que Estela se vaya. ¿Cómo ves tú esa relación con el miedo entre Clota y el miedo que expresa a lo largo de toda la película, ¿no? Yo creo que hay un miedo natural que tenemos los padres, madres, cuando uno tiene un hijo, ¿no? Creo que hay un miedo, una conciencia a un montón de cuestiones que quizás previamente uno no los tenía. Entonces me parece que esa frase de que el verdadero miedo aparece cuando están los hijos, a que pueda ocurrir algo, creo que eso es algo común a todos. En este caso creo que linda lo patológico, donde ya por un lado tiene que ver con una condición
medio senil, o de cierto desvarío que tiene el personaje de Clota, en donde el miedo es lo que es, digamos, puede venir de cualquier lado, ¿no? Puede venir de una persona, puede venir de un micro que se detiene en una ruta, de una puerta mal cerrada. Creo que hay algo de la edad que también potencia eso, pero también creo que tiene que ver con una condición, ¿no? El miedo también hace que uno quede aferrado y que haga que los demás también queden aferrados a vos, ¿no? Es como digamos, es casi una manipulación en ese sentido también ese miedo, que por supuesto Clota lo vive como real, ¿no? Pero también se mezcla esa realidad y esa fantasía, ¿no? sobre todo lo que puede suceder si ella no está, ¿no? Como esta cosa un poco omnipotente, omnipresente, de que si ella está ahí, hay cosas que no van a ocurrir. Bueno, creo que lo que me gustaba era jugarlo muy, muy, muy al extremo, de todos esos comportamientos que uno puede registrar, de claustrofobia, de miedo a lo que le pueda pasar a los hijos, pero jugaba de un lugar tan al borde, tan al límite, que por momentos es hilarante, y por momentos uno puede identificarse justamente por eso, me parece, por cómo está trabajado. Iba a preguntar así de curiosidad, ¿qué son las pastillas que le da Estela a Clota? Para mí son unas pastillas, por un lado son tranquilizantes, pero también hay algo que tiene que ver con algo que construimos, que se entiende levemente, con cierto cuelgue que a veces tiene Clota, como si te dijera, no un Alzheimer, pero esos principios de enfermedades neurológicas, ¿no? Como algo ahí, pero que también uno puede imaginar que en esta forma en la que se van vinculando, quizás puede tomarse de 2 omníferos seguidos y 3 de la otra, como que hay cierto caos en ese manejo de la pastilla, que es algo que a mí me gustaba mucho del cuento, que hay un momento en el cuento cuando ellas, hay un momento que van hacia el descampado y el personaje de Clota se cae en el barro, no la puede sacar Estela, porque esa situación es con Estela. Está la pregunta y la duda de si soltarle la mano o tratar de salvarla, ¿no? Y para mí hay algo de eso que a Estela también le va pasando, que por momentos esta necesidad de que esa madre desaparezca, inclusive en esa posibilidad de cóctel de pastillas, que no hay un gran desarrollo en la película sobre eso, pero que uno puede tomarlo, ¿no? Se la mete la pastilla sin realmente chequear si se la dio o no se la dio, si la tomó o no la tomó la madre, que es lo que ella verbaliza. Entonces me parece que hay como esa dualidad, ¿no? Entre querer que desaparezca y el miedo a que desaparezca, el amor, digamos, la mezcla de todo eso también asoma en Estela. Y yo también pensaba, o sea, en muchos momentos, esta le está dando la pastilla y ya de repente ni la necesita, sino simplemente para que ella se caiga y deje de molestar, ¿no? Entonces era como que esto que tú mismo dices, tú misma dices, en qué momento sueltas o salvas, ¿no? Sueltas la mano para ya deshacerte de esta persona que está influyendo negativamente en tu vida, o la salvas porque finalmente también dependes de ella y yo me imagino que siempre es muy difícil para estos personajes, sobre todo que están llevados al extremo, tratar de definirse sin esta relación. Sí. Sí, que en realidad, digo, uno lo que ve es ese vínculo, ¿no? Como que lo que queda por fuera es lo que se va conversando y es el imaginario que uno puede armarse, ¿no? Y que no hay mucho vínculo por fuera de eso, ¿no? Si hay, siempre es un poco limitado, interrumpido, en lugares, no sé, hay una alusión a un amante, pero digamos eso, como ciertos lugares de cierta infelicidad en relación a Estela, ¿no? Intentar buscar salidas no del todo felices también. Pero también hay momentos en que ríen juntas. Estos como muy... Creo que también hay algo del amor, digo, que la relación no es simplemente, sería más simple si la relación fuera solo una relación de odio. Me parece que lo que tienen de complejos esos vínculos es que también hay amor y que también hay momentos de risa y de complicidad,
quizás este es el momento más álgido del vínculo, porque yo creo que cuando ese viaje se inicia, yo creo que Clota sabe que Estela se quiere liberar, entonces, y Estela sabe que se quiere liberar, y es ver cuál es el momento justo para decírselo. Pero creo que hay algo que pasa por abajo, ¿no? Que está como, va subterráneo, que es la conciencia de que ese vínculo se está terminando. Entonces digo, por supuesto que aflora, cuando yo digo el amor descarrilado, porque digo, creo que hay algo ahí que no está bien encauzado, pero por supuesto que esa complicidad y ese amor y muchos momentos seguramente felices esos dos personajes deben haber tenido de una madre devota en relación a su hija también. Sí. Claro, porque yo siempre pienso en este tipo de relaciones, por lo mismo que también me he acercado a ellas en mi escritura, es que a pesar de lo fracturada que puede estar esta relación, hay momentos que se pueden recordar como buenos, ¿no? Momentos en los que el amor supera en algún sentido las sensaciones negativas que se pueden tener a esta persona que finalmente es, no sé, como la causante de que no te hayas podido, para la hija, ¿no? De que no hayas podido salir, desarrollar, de ser la que quisiste ser, ¿no? Y eso le da mucha complejidad y me gustaron mucho esas partes, además cuando le preguntan, no sé, tú también tuviste un amante con este señor calvo, y le pregunta como muy cómplice, ¿no? Pero te gustaba y la madre se ríe, ¿no? Esos momentos son muy bonitos. Creo que eso es interesante porque no, me parece que no es como que toca solo una cuerda, sino lo complejo que son los vínculos, lo complejo que es el amor, que no es algo que viene dado y simplemente es pura bondad, ¿no? El amor también tiene que ver con el conflicto, con las diferencias, con resignar cosas de uno en pos del otro, con una negociación permanente, con cosas que cansan, con cosas que estimulan. Digo, me parece que si no sería más fácil, ¿no? Si simplemente fuera una relación pura de conflicto. Me parece que lo interesante era poder construir el universo de esa forma. Vamos a pasar ahí algunas preguntas de curiosidad de los espectadores, seguro, no sé. ¿Cuál fue la escena que más te costó grabar? Creo que la escena más compleja es la de la discusión final de ellas dos, porque era un momento muy difícil de lo que tenían que actuar. Tenían que estar muy precisas en el tono, era una escena que teníamos que filmar en pocas horas y que exigía como de mucha, de estar muy en estado, ¿no? Los dos personajes. Valeria en ese momento estaba haciendo teatro, Valeria Valeria Lois es Estela, y llegó a rodaje muy tarde, después de la función de teatro, y entonces teníamos muy poco tiempo. Había que ser muy preciso e ir muy a buscar lo que necesitábamos. Una escena hermosa de hacer, porque lo que ellas hacen es realmente para mí maravilloso. Son dos actrices que a mí me encantan, pero que bueno, había que correr un poco con el tiempo y buscar algo muy ajustado, ¿no? en relación a ese tono. La película no fue compleja de filmar, fue una película muy placentera. Éramos un equipo muy pequeño, una película de verdad muy independiente, muy opuesto a la película anterior que yo había hecho, que es una película con más tramas, más personajes, más grande. Pero bueno, era eso, como casi una película de cámara donde tenés que ir encontrando los momentos y los tonos para que eso funcione. Sí, yo estaba pensando mucho en esto de lo que tú llamas el tono, porque como decía, desde el inicio hay un tono que se instala entre la relación de ambas y ya sabes, digamos que no has leído en absoluto la sinopsis de la película, ya sabes que esto no va a ser una película en donde va a haber demasiada risa, vamos a decirlo así, pero que es una película que va a tener una complejidad y carga emocional que, bueno, personalmente a mí me gusta mucho como espectadora, ¿no? Esto de jugar con estas emociones extremas que tú misma le vas a hacer sentir también a tu espectador, porque yo creo que ahí nos tienes al borde de mandar lejos a Clota todo el tiempo y luego también que con lo que sucede al final, que no se sabe qué pasó, dónde está, por qué se fue, ¿no? O sea, yo en el momento que veía
cuando Clota desaparece, digo, ¿pero dónde se metió? No, no sé cómo lo pensaste esto de jugar con las emociones de tus espectadores. Sí, cuando uno escribe y filma, no sé si pensás en qué es lo que va a producir en el espectador, pero bueno, sí, evidentemente eso ocurre, ¿no? Siempre hay un otro, una otra, un otro que tiene la posibilidad de vincularse con lo que va pasando, por suerte. Sí, no sé, muchos momentos también que te dan ganas de maldecir o decirle a Estela, pero no sé, déjala, ¿no? Cuando va Estela al baño, y yo decía, de repente se va a quedar ahí en el baño y va a dejar que su madre se vaya sola, sabe Dios dónde, ¿no? Cuando a uno se le disparan las peores fantasías también en esas situaciones, por supuesto. Claro, porque como decía, es como que yo creo que en todo momento se siente como sensación pesada, si lo vamos a decir así, de Estela teniendo que aguantar a la madre en cada situación con cosas muy tontas, ¿no? Al principio como, no sé, saca la chaqueta porque vas a tener frío luego, y la madre que no le hace caso, y luego ella le tiene que dar su chaqueta, o sea, como cosas muy tontas que en realidad se pueden resolver fácilmente, pero que la madre no quiere, y siguen alimentando esta sensación de hastío en Estela. En realidad, si uno lo piensa, las cosas que a uno más le cansan son estas pequeñas cosas del cotidiano, esta acción de pequeños actos, de pequeñas conversaciones que se repiten, de pequeñas marcaciones. Digo, creo que eso es lo que es agobiante, ¿no? Es lo que digamos, lo pienso también en la vida cotidiana, ¿no? Como la repetición sobre lo mismo es lo que por momentos es medio enloquecedor, ¿no? Bien, Paula, yo quiero terminar esta conversación con que tú les digas a tus espectadores, no sé, algún mensaje que les gustaría, que te gustaría a ti que recuerden de esta película, o no sé, lo que quieras decirles. No, básicamente me parece que en principio me gustaría que la vean, no siempre tenemos las posibilidades de ver películas de otros países y los festivales son una gran oportunidad para eso. Creo que la película tiene algo universal, que trabaja con el lenguaje del cine también, hay ciertas decisiones que tienen que ver muy con el lenguaje, y que me parece que está bueno que se dejen llevar por ese viaje, que las invitan Clota y Estela, y bueno, y verán si encuentran o no situaciones donde sentirse identificados, y si eso no ocurre, que disfruten la película. Yo creo que definitivamente va a ocurrir todo lo que tú estás diciendo, y si ya la vieron, compártanla y díganle a todo el mundo que vaya a verla, porque la película está muy buena, y van a estar como estuve yo, al borde de querer decirle a Estela, ya deja a esta mujer. y van a sentir, yo creo, muchas emociones, y como dice Paula, yo creo que sí hay cierta identificación, que a pesar de que muchas personas no tengan una relación tan extrema, madre-hija, como la tienen Estela y Clota, hay cosas que se van a identificar ahí, hasta con frases muy precisas que muchas hemos escuchado de nuestras madres. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a vos. Muchas gracias a Paula y a Jennifer por esta conversación sobre Las Siamesas, que es una película tan fascinante como incómoda, de muchas emociones entrecruzadas. Los animo a verla junto a las otras películas en competencia, ¿no? Además, todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Pueden seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias a ambas y bueno, que disfruten la película. Muchas gracias. Gracias.